Tras el desastre provocado por la Primera Guerra Mundial, los jóvenes europeos defendieron un mundo nuevo y una expresión artística opuesta a la tradición. En España, el afán de modernización y la voluntad de rebeldía se concretaron en el novecentismo y la vanguardia. Por su parte, el novecentismo supone una superación del modernismo. Pretende acabar con el pesimismo de los modernistas y ofrecer soluciones para sacar a España de la crisis generalizada en la que se encontraba. Así, un grupo de autores con una sólida formación intelectual reflejaron en sus obras la preocupación por España. Sus miembros se conocen como la generación del 14 y las soluciones que proponen son la democratización de España, que como no lo consiguieron apoyaron la implantación de la Segunda República, la europeización de España, ya que vieron en lo europeo un modelo que se debía imitar, y el desarrollo de la ciencia y la educación como clave para el progreso. Muestran una actitud más optimista hacia un siglo XX que trae tecnología, velocidad, deporte y el desarrollo de la vida urbana. Además, promueven la difusión de las ideas de forma pedagógica para llegar a un público más amplio. Por eso se desarrolla el género del ensayo. Su máximo representante es Ortega y Gasset. El novecentismo rechaza la subjetividad, toda esa expresión de los sentimientos de los modernistas, y ahora los escritores van a hacer un arte más objetivo y racional, donde expongan sus ideas. Ortega y Gasset explica en su ensayo La deshumanización del arte este nuevo concepto de arte, pues afirma que el arte moderno es un arte deshumanizado, es decir, que no hace referencia a los sentimientos y que no refleja la realidad tal y como la vemos y sentimos, sino que la deforma. La obsesión de buscar la belleza en jardines y objetos, que venía de la corriente parnasiana, fue perdiendo prestigio, y lo que quieren los nuevos artistas no es reflejar esa belleza externa, sino comprender la esencia y el significado profundo de las cosas, es decir, hacer un arte conceptual. A diferencia del cisne, del modernismo, que era símbolo de la belleza, el símbolo que representa a esta generación del 14 es el búho, que expresa sabiduría. El novecentismo busca un arte de ideas que nos sorprenda, no por la imitación, sino por la originalidad de su forma. Usa un léxico culto y elitista con cultismos, neologismos y tecnicismos dirigido a una minoría. En poesía se suprime la rima en favor del verso libre y se desprecia la adjetivación colorista para incluir mayor cantidad de sustantivos y verbos. Su mayor representante es Juan Ramón Jiménez, que evoluciona de una primera etapa modernista de búsqueda de la belleza a una segunda etapa de búsqueda del conocimiento, en la que pretende captar la esencia de las cosas y hacer una poesía pura, sin adornos literarios. En narrativa destacan los novelistas Gabriel Miró y Ramón Pérez de Ayala. En cambio, las vanguardias van a suponer una ruptura radical con el arte anterior, contra el realismo, el modernismo, el novecentismo, y harán un arte experimental donde se juega con la forma. Las vanguardias son un conjunto de movimientos artísticos denominados ismos, caracterizados por un afán renovador, que no pretenden reformar la sociedad, sino que practican el arte por el arte, como si fuese un juego en el que se busca la polémica y el escándalo. Cada uno de estos movimientos de vanguardia se dieron a conocer mediante manifiestos. Tenemos el futurismo, fundado en Italia por Marinetti, que consiste en la exaltación del progreso técnico y provocar la sensación de velocidad desde el texto, el expresionismo, que rechaza la tecnología moderna y deforma la realidad para expresar la angustia existencial, el cubismo, que surgió en la pintura, basado en la técnica del collage, y Apollinaire se inspiró en él para crear los caligramas. Y el dadaísmo, fundado por Tristan Tzara, utiliza la técnica del azar para dar una sensación de improvisación y caos mediante la cual se expresa burla sobre temas sociales. Estos cuatro ismos hacen un arte deshumanizado. Sin embargo, este concepto cambia con el surrealismo, de la mano del poeta francés André Breton, busca descubrir la verdadera realidad por medio del suelo y la escritura automática, y volvió a interesarse por temas humanos, por lo que decimos que el surrealismo supuso una rehumanización del arte. El vanguardismo entra en España con Ramón Gómez de la Serna, que tradujo el Manifiesto Futurista y creó las greguerías. Tras esto surgen dos ismos hispánicos, el ultraísmo, que resumió todas las vanguardias,
mediante la ruptura del discurso lógico e innovaciones tipográficas, y el creacionismo, ideado por el chileno Vicente Huidrobo, y busca crear una realidad nueva por medio de palabras e imágenes inventadas por el poeta. Las vanguardias en España coincidieron cronológicamente con la generación del 27, por lo que sus autores van a recibir influencias de este movimiento. La generación del 27 es un grupo de jóvenes autores que, aunque escribieron teatro, ensayo y novela, destacaron sobre todo en poesía. Se caracterizan por lo que podemos denominar un arte total, la fusión de lo sentimental, lo popular, lo racional y lo experimental, y realizan una síntesis entre tradición y vanguardia. Se conocen como la generación del 27 debido al acto cultural que tuvo lugar ese año en el Ateneo de Sevilla como homenaje al tercer centenario de la muerte de Góngora. Los poetas del 27 reivindicaron su obra y vieron en él un precursor de las vanguardias, del arte por el arte. Como integrantes de esta generación destacan Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Federico García Lorca, Vicente Alexandre, Dámaso Alonso, Emilio Prados, Rafael Alberti, Luis Cernuda y Manuel Altolaguirre. Además de nacer en fechas cercanas, crearon fuertes lazos de amistad debido a su convivencia en la residencia de estudiantes, un centro cultural en el que se formaban y que les permitió intercambiar ideas y publicar sus obras en las revistas literarias más importantes. En esta época coinciden con una serie de mujeres que han sido olvidadas durante muchos años por la historia, conocidas como las sin sombrero, pero que desarrollaron una importante actividad cultural y artística y mostraban una actitud reivindicativa, rompedora y comprometida con la realidad de su tiempo. La generación del 27 se caracteriza por tener gustos estéticos similares, la mezcla de tradición culta y popular y su interés por la renovación poética con el desarrollo del verso libre, el mantenimiento del ritmo mediante anáforas, paralelismos y repeticiones y la reivindicación de la metáfora. Aunque cada uno tiene sus propios rasgos personales, podemos distinguir tres etapas. La etapa de juventud, en la que hacen una poesía pura y deshumanizada, y en la que muestran su admiración por Juan Ramón Jiménez y Góngora. Una segunda etapa, antes de la Guerra Civil, donde hacen una poesía humanizada y de compromiso político, caracterizada por la influencia del surrealismo. Y una tercera etapa, después de la Guerra Civil, en la que hacen una poesía existencial, donde reflejan las consecuencias de la guerra y que supuso que el grupo se deshiciera debido a la muerte o el exilio de alguno de ellos.